Greata Molthaus, 1 de diciembre de 1951. La idea del hombre equilibrado. Parte 1. Las ideas del trabajo penetran lentamente. Ya hemos debido darnos cuenta que el camino hacia el hombre consciente pasa por el hombre equilibrado. Ahora bien, reflexionando sobre el diagrama de las 7 categorías de hombre, vemos, si lo deseamos así, que el hombre número 4 o hombre equilibrado, es en realidad el puente entre la humanidad mecánica y la humanidad consciente y que, por lo tanto, es de la mayor importancia. Anteriormente habíamos observado el diagrama que se refiere al hombre consciente y al hombre mecánico, e ignorado la significación del hombre equilibrado. Ahora bien, vemos que es necesario concentrarse, a menudo, en el significado de este vínculo que conecta las partes superior e inferior del diagrama, y tiene mucha significación para cada uno de nosotros. Cabe decir al principio, que toda la enseñanza del trabajo converge hacia esa figura. El hombre equilibrado resume la enseñanza y explica su existencia y, al estar por encima del vivir mecánico de esta vida, está abierto para responder a otra vida, cuyo vivir es nuestro derecho, un derecho que no es innato ni adquirido, sino preexistente en la esencia por la creación. Porque fuimos creados para llegar a ser conscientes y alcanzar un grado de conciencia suficiente que nos permita llegar a las orillas más alejadas del círculo consciente de la humanidad, es algo inconmensurable que no se puede comparar con nada que ofrece la vida. Realmente, en comparación con todos los asuntos y situaciones de la vida carecen de valor. Y así pudiéramos recordarnos a nosotros mismos si nos recordáramos si estuviéramos en contacto con el tercer estado de conciencia ya lo sabríamos. Y, al saberlo, sabríamos asimismo que nuestra vida está por encima de nosotros, y no detrás ni delante de nosotros, un conocimiento que desplaza el sentimiento acostumbrado de sí mismo que es horizontal y no vertical. Por horizontal quiero decir que se basa en la línea horizontal de pasado, presente y futuro, y así en nuestra idea del tiempo. Y por vertical quiero decir que se basa en una escala, y está por encima y debajo, en niveles superiores y niveles inferiores, y así se basa en valores que no se vinculan con el tiempo sino con estados. De esta última condición tenemos escaso sentido, un sentido que no es coherente. Pensamos en ayer y anteayer en función del tiempo, no en función de nuestros estados interiores en aquellos días. No pensamos que anteayer estábamos en un estado de insondable sueño, sino que ayer tuvimos un instante de despertar. Porque pensamos en función del tiempo, nuestra memoria de los estados es tan escasa. Al parecer adoramos el tiempo. Decimos que el tiempo es dinero y hablamos de nunca perder el tiempo. Lo valoramos altamente, pero no parecemos valorar los estados. Todo lo valioso es barrido por el tiempo. Empero, ese instante de despertar que usted tuvo ayer tendría que haber sido puesto en el cuarto de su memoria interior que está fuera del tiempo y colocado en estantes, dispuesto verticalmente en una escala de valores. Tales momentos logran eventualmente elevarnos. Nos permiten recordarnos fuera del tiempo y sus cuitas. Que sea claro o no, consideremos qué clase de conciencia tiene el hombre equilibrado. Entendemos que su conciencia no puede ser unilateral. Por lo tanto pensaremos en él como en algo bilateral, u otro lateral en lo que concierne a la conciencia. Ha de haber experimentado trabajando sobre sí, un acrecentamiento de conciencia. Su autoconciencia, su percepción de sí, deben haberse ensanchado. O diríamos más bien, modificado, cambiado. Esto significa que en este caso el acostumbrado sentimiento de sí mismo se ha desplazado de su posición central y un nuevo sentimiento de sí ha ocupado su lugar. Y ello ha ocurrido porque ha incrementado su percepción de sí. Ha llegado a ser más consciente de lo que hay en él, de lo que no había admitido completamente, o tal vez, de lo que había negado con vehemencia.
Cuando se niega con vehemencia hay que observarse, y si se nota que se lo hace a menudo, tomar una exposición de tiempo. Ahora bien, las frases usadas para describir el tercer estado de conciencia son percepción de sí, conciencia de sí y recuerdo de sí. Vemos que el hombre equilibrado debe ser mucho más consciente de sí para equilibrar su conciencia de sí unilateral, esto es, su percepción de sí debe acrecentarse, y con ella, su conciencia de sí. Cuando en su caso ha tenido lugar el desplazamiento del acostumbrado sentimiento de sí y la unilateralidad ha sido reemplazada por la bilateralidad o la otra lateralidad, entonces habrá alcanzado el equilibrio. Tal equilibrio debe, por cierto, caracterizar al hombre número 4. Ya no recordará más los sentimientos conectados con su anterior unilateralidad o su estado de desequilibrio. Por una extensión de la conciencia ya no derivará más sus sentimientos de sí mismo según lo que es falso o imaginario en él mismo, esto es, desde la falsa personalidad o el yo imaginario. Viviendo en sí mismo muchas de las culpas que achaca a los otros, como también algunas peculiaridades propias, sus sentimientos hacia los otros cambiarán por completo. Mientras todo esto tiene lugar gradualmente, a veces sentirá que está perdiendo algo valioso. La vida ya no tendrá el mismo sabor. Pero si un hombre o una mujer cambian, es imposible que la vida tenga el mismo sabor. Si lo tiene, entonces el hombre o la mujer no ha cambiado. Esto es muy cierto. El cambio de ser significa el cambio en todo. No se puede cambiar y seguir siendo el mismo. El hombre que alcanza el nivel del hombre equilibrado no puede seguir siendo lo que era. En lo que respecta a su ser, no puede ser lo que ha sido. Lamentar lo que se ha sido, en vista de este trabajo, solo puede alimentar la autoconmiseración. Creo que todo remordimiento acerca del pasado, que es solo remordimiento, es regresivo, llega a serlo muy fácilmente. Cuando al cambiar cambia nuestro sabor, se descubren nuevos sabores, más finos y sutiles. El identificarse poco a poco desaparece. Esto significa una purificación del centro emocional y por lo tanto, de los diferentes sentimientos. Así, el hombre equilibrado no se verá atormentado por los mismos sentimientos y emociones que infestan la vida del hombre número 1, 2 y 3. Mediante la autoobservación, mediante una creciente percepción de sí, mediante una incrementada conciencia de sí mismo, mediante el atribuirse a sí mismo lo que le sucede en lugar de achacarlo mecánicamente a los otros, se convierte en una diferente clase de hombre designado en este sistema como hombre número 4. Ahora bien, si nos concentramos en estos pensamientos, prestando interés a ellos, seremos capaces de reflexionar sobre la naturaleza del hombre equilibrado y sobre nuestra propia situación, comparándola con la de él. Por medio de esta comparación, podremos percibir más claramente lo que es necesario pedir, y estimar dónde hemos de trabajar sobre nosotros mismos. Porque si no pedimos nada, nada lograremos. Eso está en la naturaleza del universo, que puede pensarse como una respuesta a la súplica.